Hola a todos, hoy empezamos en un nuevo sitio, en una nueva dimensión y a pesar de mis cálculos hemos solo tardado 10 minutos en entrar. Bueno, pues al final mi gozo en un pozo, como dirían en España. Resulta que donde estaba yo parado antes era solamente el control de salida de Finlandia. Y luego nos hemos encontrado con no uno ni dos, sino 4 controles de pasaporte. 4 controles de pasaporte. ¿Para qué? Como unos 500 metros después del control de Finlandia nos hemos encontrado con una barrera donde había una persona impidiendo de que hubiese demasiada gente en el siguiente punto de control. Entonces nada, pasamos toda esa cola, nos hemos ido al siguiente punto y resulta que hay 4 vías en la que realmente da igual que haya 4 vías, porque tú vas y dejas el coche, te tienes que bajar y todo el mundo tiene que pasar por la misma ventanilla donde solamente atienden 2 personas. Ese sería el primer control. Ellos te dan ahí un papelito, te sellan, digamos, el pasaporte y de ahí tienes que ir a control de aduanas a pedir un formulario. Mientras tú estás pidiendo el formulario o lo estás rellenando, viene otro policía random que te vuelve a pedir el pasaporte, controla efectivamente que has pedido el formulario y tienes el papelito que te tienen que dar, para luego pasar control de aduanas y ahí dices, venga, ya está todo, podemos seguir. Pues no, señores, haces 200 metros y hay otra persona más que te vuelve a controlar el pasaporte. Ahí son 3, pero cuando tú entregas el formulario de control de aduanas, también te lo controlan. Entonces, en total son 4 puntos de control del pasaporte. Una cosa loca. Pero bueno, podemos decir que hemos pasado la aduana y el control fronterizo en 1 hora y 10 y no en 4, que es lo que teníamos previamente establecido. Bueno, pues aquí atrás tenemos el cartel de San Petersburgo, pero nos ha caído la de San Quintín, justo a la entrada. Tenemos a gente paseando en caballo por la calle. Bueno, invita a la gente para paseos, por ahí, muy normal en San Petersburgo, un caballito. Hola, ¿qué es esa cámara tan rara? Estamos en San Petersburgo. Hola. Con Ainhoa, María. Ainhoa ya la conocíamos. Bueno, no. Es la primera vez que sale en el vídeo. Hola a todos, público querido. Hola. Argentina que conocimos en Tallinn y que es vecina. Bueno, ya no, porque yo no vivo en Argentina ahora, pero 50 metros de puerta a puerta. Hoy hacemos free tour con Ainhoa. Hola, ¿qué tal a todos? Estamos caminando por San Petersburgo, la calle de nuestro hostel, como pueden ver aquí a la derecha. Precioso hostel con un personal de 10. Un hostel increíble, muy party, o sea, hay mucha onda, la gente muy divertida, o sea, mucha fiesta de noche, no podés dormir, mucho alcohol, no sé, mucha joda, pero bueno, nada. Tanta joda como que la gente te pasa y sos un fantasma, ni te ven. Y que no se puede tomar alcohol y a las 11 se apagan las luces. Bueno, el alcohol me parece bien porque al final es un edificio, ¿no? Pero bueno, pero un vino no hay, no hay zona, con vino. Pero no hay zona de... No hay salón, no hay zona realmente como cocina separada de la habitación. Claro, bueno, pero no, en la cocina podría cenar con un vinito, yo que a mí me gusta. En Argentina tenemos buenos vinos, ¿sabes? Sí. Dato curioso, hay solo 2 baños para unas 32 personas. Sí, hermoso. 32 más la... Y mixto, hermoso, hermoso. 32 personas más la recepcionista, 33. 33. Se atasca un poco por la mañana. Y ahora nos estamos yendo a hacer free tours por los metros de San Petersburgo. Así que después les contamos qué tal. Dicen que son tipo obra maestra. O sea que bueno, vamos a ver con qué nos sorprendemos. Al final del día valoraremos la guía turística de Ainhoa. Pondremos estrellitas o algo. 5 estrellitas quiero, 5 mínimo.
seas pirata. Ah, dale, vamos a ver la estación. ¿Por qué vinimos a ver la estación? Vinimos a andar en el metro, no a ver la estación. Yo la vi, ya le hice una foto, ya la vi. Vos sos tremendo, vos no ves nada. ¿Cómo te sentís ahora que estás en las profundidades de Miedo. San Petersburgo? No me gusta, quiero salir. Estamos muy abajo, supuestamente esta es la más profunda de toda San Petersburgo. Y estamos visitando la Catedral de San Isaac, aquí en San Petersburgo. Y ahora tenemos 200 y pico escalones hasta arriba. Nos acabamos de meter en The Bottle. Hola. Prisión penitenciaria naval. Sí. Que nos recomendó María porque tiene restaurantes. Ya, vení. Estamos pasando por acá atrás. ¿Cómo es? Podés comer esto, que se ve muy bueno, y lo combinás con este, ¿no? También, sí, porque Sí. se ve que tiene muy bien. Sí, esto está bueno, me dijeron. Después lo vuelvo a mirar, pero la tipa estaba mirando la cámara. Lo que pasa es que desde acá no se ve si se está grabando o no. ¿Estás grabando? Sí. No, dale. Este es el chicken salsiccia. Que, claro, no es sopa porque no estaba en la parte de sopa, es como una polenta Yo le de quiero pollo. probar. ¿Puedo? Está frío. ¿Está bueno? Sí, como lo comería igual. Reacciones en directo. Ainhoa reacciona al. Ya no me acuerdo cómo se llama esto. Satsimi de pollo. Riquísimo el salchini. My God. Le vamos a devolver una estrella a Ainhoa porque está siguiendo las instrucciones. Vamos pasando por la puerta y dice, para. Acá dijo que hay que comer. No. Acá. No sé si acá. Cali. ¿No? Beef and pork. Ok. Ok. Yes, please. Tenías hambre. No, con esto está bien, con esto aguanta. Bueno, estamos esperando el plato. Yo la verdad prefiero unas costillitas finita, banderita, un choricito, un morrón con huevo, Pero en el hostal no podemos hacer nada, así que. unas papas fritas, una chocotorta de postre, una pastel de papa de mi mamá. Pero bueno, Eso cuando vuelvo. esto también puede estar bien para probar acá en Rusia. Un honguito. Comida local. Bueno, ni siquiera es comida local. Es de otro lado. Es de Georgia, pero bueno, está cerca. Y una sola palabra. Esta se la dedico a Marcel. Marce, encantadísima. Hasta Rumanía. Desde San Petersburgo. Se está largando a llover. Sí, es verdad. Se nos está pasando por agua acá el plan. Puta, vamos a acabar abajo. A ver. En ese barco se están bajando todos. Vamos a acabar de fiesta y adentro con el saxofonista, ya fue. Cuando termine el saxofonista ponemos un poquito de cumbia reggaetón y arranca el baile. Es un party boat. Promedio 70 años la gente tiene. Señora amable del hostal, cuando usted vea este vídeo, acá, la señora esta es la que rompió el plato. No quise romper el plato, perdón. No fue tan grave para que me vas a sacar y hagas. Lo golpeó tantas veces que no conseguía romperlo y al final lo tiró al piso y ya se rompió. Tengo 2 mantas, un paraguas, una sidra abajo de todo esto, llueve.
San Petersburgo, hermoso. Está un poco oscuro. Un poco oscuro, pero está divino todo esto. Yo no sé si voy a poder grabar mucho después en el puente, estará iluminado, me imagino, porque Sí, supongo que sí. Sí, el puente está acá se ve bastante oscuro. Pero puede ser Vamos a intentar editar esto un poquito después con el vídeo, pero No, sí, se puede. bueno, ahora que Ainhoa no me escucha, se metió para adentro porque hace frío y no se la banca. Estamos esperando a que el puente se levante, este puente que tenemos atrás, que creo que va a ser como en unos 20 minutos. Bueno, acá podemos comprobar que esto simplemente es atracción turística, no tiene ninguna finalidad en particular. Sí. Acá está Ainhoa preocupada por el Hermitage, básicamente por las esculturas que tiene. Sí, yo estoy muy preocupada porque hay 1 millón. Ustedes no sé si las pudieron observar, pero hay un montón. A mí me gustaría saber la historia de cada personaje que está en ese techo. Estado civil, bustos, nada, me es importante qué tipo de pizza le gusta, es típico, qué tipo de películas, música, color preferido, de qué signos son. No sé, me gustaría saber todo, pero bueno, nada. Mañana lo vamos a averiguar, mañana les contamos. Mañana vemos a ver si el guía se lo sabe todas. Sí, por favor. Si no, que lo inventen. Si no, no le damos 5 estrellas. Nada, ni en pedo. Hoy ya es mañana de martes. Estamos recorriendo un poco la ciudad de punta a punta, un poquito más a matacaballo, porque bueno, Ainhoa se quedó en el hostal que tiene que preparar todo para el día siguiente. Y nosotros vamos en dirección a la fortaleza para encontrarnos con Kirill, uno de los miembros amigos del Vulcan, el club de aquí de Rusia. Ahora mismo estoy cruzando el puente en dirección a la fortaleza, concretamente el segundo puente que se levantó ayer por la noche, que es el trozo que está ahí atrás. Y tenemos aquí a la izquierda el primer puente levadizo, que es el que se levanta por la mitad. Bueno, pues ya que el camino más corto es a través de la fortaleza, vamos a entrar por la puerta de Pedro y supongo que saldremos por la puerta de Pablo. Con esta escultura conejera mandamos un saludo a nuestros amigos de Anaá, de Holanda. Qué mejor regalo, ¿no? Y nosotros vamos a pasar sin pena ni gloria aquí por la fortaleza, porque me parece que esto que tenemos atrás es la atracción principal y como podéis ver la cola que hay es un poco larga y estamos un poco faltos de tiempo, por lo menos ahora en la mañana. Así que vamos a continuar saliendo, supongo que por la puerta de Pablo. Además acá adentro ahora mismo está instalado lo que se llama el Museo Estatal de Rusia y aunque hay muchas puertecitas con muchos edificios donde podemos entrar, todas son de pago. Bueno, estamos ya cerca del punto de encuentro con Kirill, pero me he puesto a andar por el parque y me he dado cuenta que no hay salida por ahí, así que tengo que volver para atrás, buscar una puerta y salir. Y acabamos de encontrar nuestro primer coche con cámara de seguridad, esa cámara que vemos en YouTube que registra todos los accidentes de este país. Estoy intentando ver dónde hemos quedado porque el Google me dice un sitio, el nombre de las calles me indica que es otro lado, las casas ni siquiera tienen número, entonces es un poco complicado saber dónde tengo que ir. So we finally met Kirill. We were speaking a little bit about our plan, my plans. Didn't get much of advice that was not given the weeks before, like don't go there, go back home, this kind of things. It's not like go back home. It's more like don't be crazy, be careful, and don't strain yourself too much. And don't take too much time because winter is coming. Winter is coming indeed. I will call Jon Snow here. Say winter is coming. Winter will come here very late and come very early in Siberia. Okay, yeah, and strong. And strong.
At least I will be in the south part, so yeah, we'll see. No problem. Okay, thank you very much. We will get in contact and hopefully we have news. Good news. Of course. Thank you. And safe travel. Yeah, let's go. Pues hemos dejado a Kirill en su oficina. Ahora nos vamos camino al Museo del Hermitage, que está ahí atrás, donde nos encontraremos con Ainhoa para verlo. Y bueno, lo que intentaba decirle a Kirill en forma, pues digamos en tono de broma, es que no he recibido ningún consejo que no haya recibido ya. Es decir, piénsate lo mejor, estás seguro, estás planeando un tiempo demasiado optimista para hacer el viaje. Yo tampoco quiero entrar en muchos detalles, pero al final hay que saber y pensar que la gente puede conducir de otra manera. Es decir, yo si me tengo que estar 40 minutos en una parada, me da un chungo. Si tengo que estar 14 horas en la moto, estoy 14 horas en la moto. Es decir, yo tengo que seguir avanzando y la forma de conducir que yo tengo seguramente no es la misma que otras tantas tienen. En estos 3 meses yo me encontré con muchísima gente, vamos a decir un 75%, que no habría metido la moto ni en la cuarta parte de las carreteras en las que yo me metí en estos 3 meses, o en general con esta moto. Entonces, realmente el límite de cada uno es diferente. Con esto no quiero decir que yo sea mejor que nadie, es decir, los límites cada uno lo tiene marcado en otro sitio, ya sea por enfermedad, por comodidad, por edad. Y sí, seguramente yo en un par de años no me podré aguantar 1800 kilómetros en la moto, o no podré aguantar más de 4 horas sentado, o 2. Y eso solamente lo podremos ver en el futuro, porque conozco tanta gente que 300 kilómetros es un mundo, y conozco gente con más de 60 tacos que se comía 1200 kilómetros al día. Pascual, un saludito. Hola. Estamos en la zona de Egipto después de ¿cuánto tiempo? 1 hora. Oh, exagerado. Esperando. Español. Nada, no fue tan grave, pero 1 hora en la que yo me estoy quejando, así que sí, fue muy largo. fue muy largo, por eso, por las quejas Pero bueno. del señor. Pero ya entramos, estamos bien, vamos. Un huevo de gente. Acabo de perder a Ainhoa entre la manada de chinos. En alguna parte de acá tiene que estar la vasija de Hércules. No, digo, porque está lleno de dibujitos, tendrá que haber alguna parecida. En la que se haya inspirado la gente de Disney, ¿viste? Para hacer esto. Ahí lo tenemos, vamos, ya estamos cerca de la única razón por la que vinimos a este museo. Sí. Bueno, por la que yo vine al museo. Bueno, evidentemente un besito al cuadro no le puedo dar, está un poco lejos, protegido por gente con cordón policial, pero gracias por ayudar a mi hija. Cuadrito de Rembrandt. El hijo pródigo, regreso del hijo pródigo. Esta es la cara que se me queda a mí cuando me acuerdo de que me olvidé de hacer algo.